noches, hermanos, ¿cómo están? Espero que hayan tenido un día muy edificante, no solo físico, sino espiritual. Y para muy los que no me bien, conocen, presento, soy Nahuel, tengo 21 años, vengo a la iglesia desde el principio, aunque ahora vamos a ver que estamos haciendo un Bueno, empezamos leyendo el versículo clave, vamos a ver sobre el clave, para empezar a hablar un poco. A la cuenta de tres. Sí, te escucho. 1, 2, 3. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Acá está el ¿Vamos? escucho. De las órdenes. Para Ezequiel se llamaba, que era del Señor por esta noche, por este día, por habernos cuidado hasta este momento. Especialmente nos va a pedir para que se derrame tu Santo Espíritu en este lugar y pueda verdaderamente la palabra trabajar en nuestros corazones, no de manera intelectual, sino de manera relacional, de manera práctica contigo. Quita todo impedimento que impide, pero en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, hace más o menos 30 años, en 1994, vinieron mis padres a la Argentina. Mi madre, con 19 años, está allá atrás, y mi padre, con 22, no sé. Ambos peruanos llegaron al país principalmente con el fin de poder trabajar y progresar. ¿Para qué? Para ayudar a sus familias y toda la familia. Tienes una Los dos solo trajeron un bolso con ropa. Además, no tenían mucha información. Si no tienes otra cosa para Pasaron muchas situaciones duras, tanto en lo económico como en lo social. Sin embargo, Dios ya estaba obrando en ellos. A pesar de que el motivo de su llegada a la Argentina no fue obedecer al Señor, porque no lo conocían todavía, Dios usó esta situación para llamarlos a la salvación un tiempo después de que se hayan establecido. Hoy vamos a ver que Abraham, de forma contraria a mis padres, no salió de su tierra por la idea de una vida. En parte porque en su hogar ya tenía prácticamente todo. Lo que hizo que él abandonara su patria fue la obediencia al llamado del Señor. De dejar toda cosa material o emocional que tenía el Ur de los Caldeos por la promesa de que de él iba a nacer una gran nación. Aunque Abraham no tenía hijos ni una extensa tierra para que esa gran nación fuera posible, él tuvo fe en Dios. Fundamentalmente porque sabía que el Señor no se fijó en él por tener algo especial, sino por tener algo así. Sabía que él no era digno, sin embargo, Dios lo llamó, demostrando que, a pesar de lo que fue, lo que había hecho, lo que tenía, la elección del Señor es sin condiciones. Ese mismo llamado que Dios le hizo a Abraham, Jesús lo va a hacer también. Veamos la inmensa gracia que el Señor derramó en un hombre pecador, y cómo lo hizo y quiere hacerlo en nuestra vida igual. Esto es el llamado de Dios. Primera parte, incondicionalmente. Abraham y su familia eran originarios, como bien dije, de Ur de los Caldeos, antigua Mesopotamia, lo que en la actualidad sería el país británico. Vemos en el versículo 27 y 28 que dice: estas son las generaciones de Taré. Taré engendró a Abraham, a Nacor y Aram engendró a Lot. Y murió Abraham antes que su padre Taré en la tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos. Ur era una ciudad muy importante en eso, ya que se encontraba en intersección de diferentes e importantes rutas comerciales. Su actividad económica principal era la agricultura, por la zona que era muy fértil. Esta civilización era muy idólatra. Por ejemplo, Nana era el nombre del dios de la luna,
uno de los tantos dioses paganos que comúnmente adoraba el pueblo católico, incluido, por supuesto, la familia de Abraham. Como menciona Josué en su discurso final, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es, Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. La vida de Abraham y su familia era bastante. Vivían en una zona muy próspera. Seguramente no tenían grandes problemas económicos, familiares y emocionales. Esto lo confirmamos en el versículo clave de hoy. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que es de ti. Pero, ¿por qué el Señor escogió y llamó a Abraham? ¿Por qué él? ¿Por qué no? ¿Qué era lo que tenía de especial Abraham? Estas preguntas son necesarias para entender mejor el mensaje. Y la respuesta es: Dios no vio nada bueno. No vio nada bueno. Lo llamó por gracia y condición. Como dice Pablo en 1 Corintios 1:28, y lo vil del mundo y lo menospreciado quedó Dios. Abraham era un hombre idólatra, alguien común de ese tiempo, inmoral delante de Dios. Él no tenía ni dificultades materiales o emocionales, disponía de todo para conservar la vida cómoda. Pero Dios no se fijó en eso. Él siempre dio el primer paso y lo escogió a pesar de todo lo bueno y todo lo malo que había. Esta es la incomprensible e inmensa gracia del Señor, que siendo Abraham indigno, teniendo una vida llena de pecado y acomodada, Dios le tuvo misericordia. Él lo llamó a su presencia para sacarlo de su zona de confort, que era uno de los candidatos. Quería darle una seguridad mayor a la que tuvo. El Señor dijo a Abraham que abandonara su seguridad material al decirle: vete de tu tierra. Y que abandonara su seguridad emocional al decirle: vete de tu parentela, de la casa. Dios hizo que Abraham abandone toda seguridad terrenal que lo ataba en su vida pasada. Todo para que se quede solo con las palabras que le dijo el Señor a continuación: vete a la tierra. Abraham sabía que esas palabras no provenían de hombres, sino del Señor Todopoderoso. Por eso, esa incertidumbre de no saber cómo era esa tierra, dónde quedaba, cuánto iba a tardar en llegar y cómo la iba a conseguir, era lo que necesitó Abraham para obedecer a Dios. Esa obediencia solo es lograda por una cosa. Esa fue su respuesta a la consideración inmerecida que tuvo el Señor hacia él: la fe. ¿Qué es lo que nos relata Hebreos 11:8? Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde. Dios tenía una bendición como promesa dada para Abraham, pero demandaba una condición. Esa condición para que la bendición del Señor fuera posible era la obediencia. Sin obediencia no hay bendición. De Abraham sabía. Dios le demandaba una entrega completa, y eso fue lo que hizo él al cortar de raíz su vida pasada. Era entregada al pecado y alejada del Señor. El resultado de esta obediencia de Abraham fue la bendición con una gran bendición. Versículos 2 y 3. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti
todas las familias del mundo. La tierra prometida, ser padre de una gran nación, y principalmente ser instrumento de bendición para todas las naciones de la tierra. Y esto último es importante, ya que de su descendencia iba a salir Jesucristo, la muestra de amor más grande de Dios hacia todas las naciones. Todo esto fue lo que le prometió Dios a Abraham. El Señor siguió derramando su gracia en él, y esta bendición es evidencia de ello. De la misma forma que Dios obró en Abraham, Jesucristo esta noche quiere obrar en nosotros, a través de su llamado a su presencia. Sin merecerlo, sin importar todo lo bueno o malo que hayamos hecho, no importa si nos congregamos en iglesias desde que nacimos, o si vivimos desde cuando éramos adultos, si fui una buena persona o no, no significa nada. Dios no ve, ni vio, ni verá ningún rastro u obra que justifique el aquello. ¿Por qué? Porque, como dice Pablo, a fin de que nadie se jacte de su presencia. Ninguno de nosotros debería vanagloriarse o enorgullecerse por sí mismo. Todos estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. No merecíamos la consideración del Señor, ni mucho menos que ponga sus ojos en nosotros. Dice Romanos 3, no hay justo ni uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No hubo ni habrá nadie. Merecíamos el castigo eterno, porque la paga del pecado es muerte. Sin embargo, el que está por encima de todo, no lo hizo así para la eternidad. Esto nos tiene que llevar a preguntar muchas cosas. De la misma forma que se preguntó Abraham: ¿qué tengo de especial? ¿Por qué yo? ¿Por qué no otro? Porque el Señor quiso bendecirnos con algo mayor de lo que ya tenemos. Dios nos llamó a salvación por medio de Cristo Jesús, que, al igual que Abraham, nos viene solamente por gracia. Jesús llevó en su muerte la culpa. 2 Corintios 5. Dios tomó a Cristo, que no tenía pecado, y puso sobre él nuestros pecados, para declararnos justos por medio de Cristo, solo por medio de Cristo. El justo murió por los injustos. No merecíamos. Es por eso que nuestro agradecimiento a tan inmensa gracia debe ser nuestra obediencia a la palabra del Señor, que se logra mediante la fe. Esa tiene que ser nuestra fe. Y si esa fe y obediencia es una respuesta sincera y totalmente entregada a Dios, es la que también tiene que sacarnos de nuestro pecado. Si yo no corto mi vida en amor, no puedo ser bendecido con las promesas de Dios por medio de Jesús. Y tampoco ser instrumento de bendición para los demás. Mi vivir no va a poder decir y reflejar: ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y por consecuencia, no puedo glorificar el nombre del que me rescató por su gracia y condición. Por esto debemos preguntarnos: ¿qué es lo que nos impide perdernos esas bendiciones y ser bendición para el Señor? ¿Cuál es nuestro momento de Dios? ¿Cuál es? En esta primera parte vimos que Abraham hizo lo que hizo solo por gracia de Dios. En su nueva seguridad, en su obediencia, en su fe, sus bendiciones, todo fue por consecuencia del llamado del Señor. Abraham no fue el protagonista fue Dios, porque de la misma forma que fue Abraham, pudo haber sido cualquiera de nosotros. No alcanzan las palabras, ni los hechos, ni nada para remediar el pecado, ya que al igual que Abraham,
no merecíamos nada por lo que hicimos. Dios nos dio. Es por esta razón que si verdaderamente valoramos el sacrificio inmerecido de Cristo para nuestra vida, no debemos estar volviendo a uno, sino permaneciendo en la tierra de bendición, Canaán. Sin importar lo que pasa allí, si reconocemos nuestro llamado de gracia, no vamos a volver. E intentaremos cortar con todo lo que nos une a ese posible reino. Abraham no volvió a la tierra del pecado, como veremos ahora en la siguiente. Segunda parte, no vuelvo a empezar. Después de ser llamado y obedecer al Señor, Abraham y su familia llegan a la tierra prometida. Un viaje muy cansador, ya que venían desde Aram y las distancias eran muy largas, muchísimos kilómetros. Más que nada debido a la zona que era desértica. Y el relieve no era llano. Tenían que rodear montañas y otros niveles geográficos. Además, Abraham no era un hombre joven. Dice el versículo 4b, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Aram. Esa esta gran odisea, Abraham y su familia se encontraron con algo grave. Relata el versículo 6. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de Moré. Y el cananeo estaba entonces en el cananeo estaba en la tierra estaba poblada. Había ciudades ya establecidas allí. Encima, sumado a ello, dice el versículo 7a, que apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia. Si analizamos esta situación desde un punto de vista racional y terrenal, vemos que toda la travesía sufrida por Abraham y su familia hasta llegar a Canaán fue en vano. Porque se encontró con la tierra ya habitada y además con que en realidad esa tierra era para su descendencia. Es decir, Dios le prometió algo que él no iba a poder experimentar. La forma más fácil y rápida de resolver este gran inconveniente es olvidarse de las promesas y volver a la tierra de donde se fue. Ahí tenía su vida, con posesiones materiales, su familia y la cultura de la nación. Gracias. Sin embargo, Abraham no lo veía con esos ojos. Él decidió no volver atrás. Es más, no quería volver atrás, ya que valoraba su llamado de gracia. Sabía que todo lo que había hecho Dios por él no lo merecía. Y volver aún era volver a la tierra. Y de esa manera despreciaba la gracia del Señor. Adicionalmente, más allá de la promesa, más allá de que la promesa no le iba a poder ver en vida, tenía la certeza que se iba a cumplir. Abraham miró mucho más allá. Hebreos 11:10, porque esperaba la ciudad tiene fundamentos. Su arquitecto, constructor, Dios. Su vida reflejó agradecimiento al llamado del Señor. Eso es lo que nos delata, lo que queda del pasaje. Y edificó allí un altar a Jehová que le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, uniendo a Betel al occidente y Ai al oriente. Y edificó allí el altar a Jehová y invocó el nombre de Jehová. Habitó en tiendas y no reprochó nada a Dios, sino que agradeció al Señor, construyéndole un altar como símbolo de su adoración. Porque entendió que ya había obtenido la bendición del Señor, el ser rescatado, elegido inmerecidamente por el Señor. Pero además, Dios no le dio solo eso, le prometió especialmente que iba a tener una descendencia.
Es más increíble sabiendo que él era anciano y su esposa Sara era estéril. Con Abraham empezaban a ser la nación escogida de Dios. No solo era física, sino también espiritual, gracias a su simiente especial que era Cristo Jesús. Como dice Gálatas 3:29, si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham. Abraham habitó toda su vida como extranjero y peregrino sobre la tierra que le había sido. Y a pesar de eso, no tenía ni pensado en volver a su antiguo vida, porque inmerecidamente fue salvo por medio de él. Él dedicó su vida en adorar a Dios de toda gracia. El agradecimiento a lo que hizo por él, Hebreos 11:13 nos relata el fin común que tuvieron Abraham y otros personajes. Dice, conforme a la fe murieron todos ellos, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, creyéndolo y saludando, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre él. De la misma manera que Abraham, el que verdaderamente reconoce su llamado de gracia, no vuelve a su vida de pecado. No vuelve a su vida. Es más, no quiere ni siquiera irse de ello. Hebreos 11:15. Si hubieran añorado al país del que salieron, bien podrían haber regresado. Si bien habla de Abraham y otros, también es para nosotros. No importa si estábamos viviendo bien o mal, si fuimos ricos o pobres, o hayamos sido buenos o malos, conocemos ahora que todo eso no nos llevaba a nada, sino que sin merecerlo, Jesucristo nos redimió. Porque estábamos condenados a sufrir eternamente, y ahora vivimos nuestra vida como dice y ahora al que nos escogió y llamó. Solo así nos vamos. Hermanos, si valoramos nuestro llamado de gracia, entendemos que somos privilegiados. Luchamos contra nuestra carne para no mantenernos yendo y viviendo de canal a uno. Solo así se evidencia que apreciamos lo que hizo Jesús por nosotros. Por eso, la importancia de que estemos velando, orando y que nuestra entrega al Señor sea al 100%. Para que el Santo Espíritu que puso Dios en nosotros a través de Cristo pueda hacer que seamos cada día más maduros. De esa manera podemos vencer la tentación de nuestra carne que quiere volver a la tierra del pecado y decirle, ya no vuelvo atrás. Ya no. Eso es lo que nos dice Dios a través de Pablo en Romanos 6. No permitan que el pecado controle la manera en que viven. No caigan ante los deseos pecaminosos. No dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento del mal para servir al pecado. En cambio, entréguense completamente a Dios, porque antes estaban muertos, pero ahora tienen una vida nueva. Así que usen todo su cuerpo como un instrumento para hacer lo que es correcto para la gloria de Dios. Esta noche, el Dios de toda gracia incondicional la llama. ¿Vas a contestar? Sinceramente, en este mensaje fue el que más me costó hacer en mi vida. Lo tuve que hacer más de 3 veces. Sin embargo, fue el que más meditación y enseñanza me dio Dios. Verdaderamente puedo ver que no fui digno de ser llamado por Él. Eso me lleva a preguntarme, ¿por qué me eligieron a mí para dar este mensaje? ¿Por qué Nahuel? ¿Por qué no otro hermano más capacitado para hacerlo? Todo fue simplemente vocación.
Estos últimos tiempos sé que mi vida no ha sido ejemplo y hay veces que ni reflejaba, en realidad apreciaba el regalo del Señor. Confiaba en mí mismo, siguiendo mi propia voluntad y algunas veces viviendo una doble vida fuera de Dios. Todo esto me llevó a darme cuenta de que fui hipócrita al aceptar su reconocer. Porque no merecía estar acá hablando de eso a todos ustedes. No merezco servir a Dios en diferentes departamentos en la iglesia. No merezco ni siquiera que me mantenga conmigo. Tengo muchos pecados que me hacen retornar muchas veces conmigo de los caminos. Que por mi desobediencia todavía me hacen perderme de dar un paso más en mi vida. Y ser bendecido por Jesús. No solo son cosas materiales, sino también emocionales. Estos últimos tiempos, con el mensaje y todo, me puse a pensar y a reflexionar. ¿Qué viste en mí, Señor? ¿Cómo permitiste que te dijeras, no lo merezco? Pero Él a través de esta palabra me responde. No vi nada de ti. Y también me dice a través de Juan 15:16. ¿No me elegisteis vosotros a mí? Sino que yo os elegí a vosotros. Él me eligió a mí sin ver nada bueno en mi persona. Puedo ver su gran amor hacia mí. Que todas las cosas pasan por algo. Sé que todavía me falta dar ese paso de fe para cortar con mi vida en nubes de cabeza. No quiero decir que no quiera hacerlo, sino que siento miedo. Por eso ruego oración para poder luchar contra mi carne y que mi entrega sea 100% total al Señor. Reconozco que fui inmerecidamente llamado por Dios. Antes lo sabía de forma intelectual, ahora me doy cuenta de forma práctica. Porque quiero que mi vida refleje agradecimiento por ese regalo tan hermoso. Como dije al principio, doy gracias a Dios por permitirme lograr esta palabra. Me reveló muchas cosas que me impiden entregarme totalmente a Él, que debo cortar para que no se me pase ni por mi cabeza regresar a uno. Quiero, de la misma manera que Abraham, que mi obediencia y mi fe venga del Señor. Buscando siempre de todo corazón para que Jesucristo no sea solo mi amigo, no sea solo mi compañero, no sea solo mi sustento emocional o económico, sino que Jesucristo sea todo de mí en cada área y en cada circunstancia de mi vida. Una frase que escuché y me quedó marcada era que dice: todo lo malo que viene en mí soy yo a mí, pero todo lo bueno que viene en mí es el Señor Jesucristo. Y esta palabra puedo entenderla mucho más profundamente. Gracias, Señor, por llamarme por gracia. Quiero que mi vida refleje agradecimiento hasta el día que me llames a tu presencia. Una palabra, Él me eligió y me llamó por gracia. Ahora me guiará, protegerá y me librará del temor. Mi salvación y mi gloria estarán por siempre. Estarán por siempre en Cristo Jesús. Amén. Señor, gracias por esta palabra tan hermosa, Señor, que compartiste con el mundo. Te agradezco, Señor, por este llamado de gracia que no merecíamos, Señor, no merecíamos nada de ti. Sin embargo, en tu inmenso amor, tú nos llamaste. A partir de ahora queremos obedecerte mediante la fe. Decidimos no volver atrás, Señor. Decidimos cortar esta vida. Decidimos, cortar todo lo que nos hacía volver a nuestro muro de los caminos.
Ruego, Señor, que tu Espíritu nos ayude cada día a poder vencer con nuestra carne. Gracias, Señor, te doy por todo y cuídanos en el que habla. Te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.